Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Vamos prendiendo las cámaras, porfa. Chicos, por favor, vamos prendiendo las cámaras.
Natalia, Cristian, Steven, Jason, por favor, vamos prendiendo la cámara. Juan, Roy, Valentina. Chicos, entonces muy buenos días para todos nuevamente. Vamos a empezar clase de una vez. Entonces, empecemos recordando un poquito de lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Qué fue el tema que vimos la clase pasada? La verdad. Muy bien, Valentina, estábamos viendo lo que era la verdad. ¿Qué decíamos de la verdad? Que es una coincidencia entre una afirmación y los hechos. Vale, esa es una de las definiciones más veraces sobre la verdad. Jason, por favor, prendes la cámara. Jason Villarraga. Listo, chicos, muy bien. Asimismo, nosotros estábamos viendo lo que era el tema de la verdad, pero acompañado también de como de las diferentes posiciones que había, ¿no? Los diferentes cuestionamientos y cómo ciertas posturas filosóficas a lo largo de la historia lo han cambiado. Y, digámoslo así, reflexionábamos sobre la idea, tal vez, de que nuestra realidad no fuera verdad y de las preguntas pues que nos hacíamos sobre qué era y qué no podía ser verdad. Entonces, hoy vamos a retomar el tema, o perdón, vamos a darle continuidad al tema hablando sobre lo que es el conocimiento. Pero a raíz de eso, de lo que les he venido planteando y de las preguntas que ustedes tienen, vamos a ver ciertas posturas filosóficas que nos van a explicar y a entender en un primer momento qué postura de la verdad tienen ellos y en un segundo momento de qué manera empiezan pues, a entender el problema, pues digámoslo así, como tal del conocimiento. ¿Listo, chicos? Por favor, a la proyección no apaguen la cámara, igual yo sigo viendo, lo sigo viendo a ustedes porque yo amplío la conversación del chat o amplío las imágenes de ustedes. Entonces, chicos, el tema de esta semana o el tema de hoy se llama problemas del conocimiento. ¿Cuáles son los problemas? Pero entendamos problemas del conocimiento no simplemente como algo malo, sino como una cuestión a solucionar, ¿sí? Como un interrogante, como digámoslo así, una meta a responder, ¿sí? El problema del conocimiento no se convierte en un limitante, sino como un punto al que hay que llegar. Por favor, le pido a Natalia Cepeda, a Roy, que se enfoquen, que es que me muestran un techo y la verdad no los logro ver, por favor. Muchas gracias. Roy. ¿Roy no está? Vale, puso la cámara y como que fue. Listo, chicos. Entonces, entendamos esos como problemas del conocimiento, ¿listo? Entonces, vamos a dividir el tema en tres partes. Vamos a entrar a ver cuáles son los problemas del conocimiento, retomando un poco de la clase anterior. Vamos a ver qué hablan sobre el origen del conocimiento y qué posturas hay sobre qué es el conocimiento. Entonces, chicos, frente a lo que es el conocimiento, vamos a entrar a ver ciertos interrogantes que son muy universales y que son los que empiezan como a delimitar las rutas. Estos son los problemas del conocimiento. El primero y pues como el más importante es entender qué es conocimiento. ¿Sí? Entonces la idea es que
que empecemos a plantear también esas ideas. ¿Qué es conocimiento? Chicos, para ustedes, ¿qué es conocimiento? Como un conjunto de información. Listo. Steven, ¿te acuerdas que habíamos dicho el cómo? No, no, señor. Que no se usa. Si ustedes están diciendo o están explicando algo, nunca digan es como que o cómo no, es tal cosa. Esté bien o esté mal, es tu definición. No solo para mi materia, para todas. Porque usted pone en duda lo que acaba de decir. ¿Qué es, Cristian? ¿Me lo repites, por favor? Un conjunto de información. Es conjunto de información. Vale, muy bien. ¿Qué es conocimiento, chicos? ¿Información nomás? Un conjunto, como un conjunto de conceptos de algún tema o de algo en general. Conjunto de conceptos de algún tema o algo. Vale, muy bien. Sin el lenguaje no habría conocimiento. O sea, sin los conceptos no habría conocimiento. Sí, sí habría, yo creo. Y entonces, Pues de experiencias también. las experiencias. Listo. Ujú. Chicos, la otra pregunta que se hace pues la epistemología, pero al mismo tiempo, pues por el conocimiento es cómo conocemos, cómo se da ese proceso racional. Biológicamente lo explican de muchas maneras, ¿no? Lo que nosotros vemos pasa por todo el canal nervioso, al pasar por el canal nervioso llega al cerebro y el cerebro procesa esa información y nos ofrece un dato. Pero ese proceso es muy complejo. No sé si ustedes han escuchado, les he contado la historia del astronauta y el astronauta y el médico y el cirujano. ¿Sí las he contado? No, o no se acuerdan, ¿no? Es la historia de que estaba un astronauta y hablando con un cirujano, con un neurocirujano, y le decía el astronauta al neurocirujano, le decía que él no creía en Dios, o sea, el astronauta, porque él había ido muchas veces al cielo y al espacio y nunca lo había visto. O sea, es decir, él decía, pues yo nunca lo he visto, por lo tanto no existe. El neurocirujano le decía a sí mismo, yo he abierto muchos cerebros, muchas cabezas y nunca he visto una idea. Entonces, por lo tanto, las ideas no existen. Una idea no puede ser visible en la mente. Muchos todavía siguen haciendo estudios para determinar qué es una idea, pero la idea como tal no se sabe, no se conoce, porque como tal la mente funciona de maneras muy complejas. Por favor, Roy, prende la cámara. Muchas gracias. ¿Mm? Camila, buenos días. Gracias por entrar a la clase. Por favor, prendes la cámara. Entonces, esa es la cuestión, chicos. En este interrogante de cómo conocemos, también parte la idea de que nosotros ni siquiera sabemos qué es una idea, qué es conocimiento, porque constantemente estos conceptos se van relativizando. Entonces, eso es otro de los interrogantes y de los problemas que empiezan a plantear. Otra pregunta es, ¿cómo sabemos que conocemos o es lo que quiere que pensemos? ¿Cómo saben ustedes que lo que yo les estoy enseñando es cierto, es verdadero conocimiento y no es una mentira? O bueno, de pronto otro docente, ¿cómo saben que lo que les enseñan a ustedes en matemáticas es cierto y no es mentira? O en sociales, o en política, no sé, en fin, la materia que sea. ¿Qué les da certeza a ustedes de que eso sea la verdad? O de que eso sea conocimiento. Ninguno se atreve. ¿O es algo que quieren que pensemos? ¿Mm? Tal vez alguno de ustedes me ha escuchado decir que a nosotros como estudiantes, o como, bueno, en este caso como colombianos, nos preparan para ser trabajadores y obreros, es decir, nosotros hacemos un técnico, a nosotros nos enseñan ciertas
capacidades, pero ¿eso verdaderamente es conocimiento o nos están preparando para qué? ¿Para seguir replicando los mismos modelos sociales de otras personas? Listo, chicos, sigamos entonces. Otra pregunta, ¿qué nos falta por conocer? ¿Cómo sabremos que, valga la redundancia, que sabemos todo? ¿O cómo sabremos que necesitamos saber más? ¿Mm? El conocimiento puede ser tangible, es decir, puede ser contado. Podemos determinar cuánto conocimiento deseamos tener o cuánto conocimiento se puede tener. Y la última pregunta, igual en relación a esta, ¿será que se puede llegar a saber todo? Sobre todo. Listo, chicos. Con estas preguntas, la idea es que podamos abrir o pues, entrar en la reflexión de comprender qué es el conocimiento y cómo muchos filósofos se preguntan por este. Al lado de, pues, de qué es la verdad está el conocimiento. Porque en teoría, pues, el conocimiento está dado por el grado de verdad que tiene un acontecimiento. Entonces vamos a empezar a entender y vamos a empezar a ver cómo ciertos filósofos han dado respuesta a estas preguntas. La pregunta de cómo conocemos la han respondido varios filósofos. Los primeros en responderla fueron los racionalistas. Y existen dos posturas muy relevantes. Entonces vamos tomando apuntes, por favor. La primera son estos racionalistas que afirman que la verdadera fuente del conocimiento es la razón, o sea, la mente. ¿Mm? No sabemos cómo lo hacen, pero pues ellos afirman que es eso. Ellos dicen que un conocimiento es tal cuando es lógicamente válido y universalmente necesario. Cuando la razón juzga que algo tiene que ser así y no puede ser de otra manera, que tiene que ser así siempre y en todas partes. Es decir, los racionalistas afirman, chicos, que lógicamente lo que nosotros conocemos, lo que es el conocimiento se produce en la mente. Nosotros no necesitamos de la experiencia para conocer. Entonces, la única forma en que nosotros conocemos es cuando levantamos juicios de manera lógica. Por ejemplo, el hecho de pensar tal vez con la gravedad, ¿m? Yo no necesito ponerme a comprobar en todos los aspectos, en todos los elementos a mi alrededor, de que todo objeto va a caer hacia el suelo o va a ser atraído hacia el centro, sino que racionalmente es una idea que se volvió universal. Yo no necesito esa explicación, sino de manera racional. Yo comprendo que algo funciona de esta manera. Asimismo, cuando yo, por ejemplo, no necesito conocer qué es una silla o no necesito tener un elemento enfrente para saber qué es. Eso hace parte del proceso racional. Simplemente lo reciben los sentidos, pero es la razón la que empieza a memorizarlo. El objeto no se queda en los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo alguna vez me llego a quemar, el efecto, la sensación de quemado, no me queda en la mano que se quema, sino en la mente que recuerda el dolor y la sensación. Pues a partir de eso, los racionalistas dicen que los sentidos no son necesarios para conocer, porque yo puedo conocer a través de lo que mi mente crea y lo que mi mente sabe. Por ejemplo, si yo veo que una persona se ha golpeado, se ha partido una pierna y manifiesta dolor, automáticamente mi mente me dice que eso que acaba de hacer esa persona puede ser peligroso y por lo tanto no debo hacerlo. Entonces, esta es la cuestión racional y es la forma en que muchos filósofos proponen que surge el conocimiento. El conocimiento surge a partir de la posibilidad que nosotros tenemos de entender la realidad y de entender lo que está a nuestro alrededor. ¿Sí? Racionalmente nosotros estamos haciendo juicios de valor. Entonces, esto es alto, grande, chiquito, bajito. Todas estas categorías no pertenecen pues al mundo de la experiencia en la medida que yo no puedo saber qué tan grande es algo, sino a la razón. Yo sé qué tan grande es algo en comparación a otro elemento, pero eso lo hago a nivel racional.
Pues todo este es el proceso racional. Elaboro constantemente juicios que tienen una cierta validez lógica y universal. ¿Mm? Por ejemplo, nuevamente, a nivel racional yo no necesitaría saber comprobar, perdón, que todos los días sale el sol, no porque ya es una afirmación universal, ya se convierte en lógica porque siempre ha sido así. Estos patrones de lógica son los que afirman y dicen que en la medida que yo conozca, que yo entienda un acontecimiento, este va a ser siempre así. Listo, chicos. Seguimos con la segunda forma de conocimiento. Perdón. Esta forma de conocimiento también del racionalismo, se me está olvidando la idea, afirma de que nosotros como tal, cada uno de nosotros, cada una de nuestras mentes, tiene el conocimiento. Esto lo decía Platón, y muchos filósofos lo han retomado. Nosotros lo que hacemos cada vez que tenemos una experiencia con algún elemento es hacer un proceso de anámnesis, es decir, de recordar. ¿Sí? Si yo me quemo, no sé que me quemé porque mis manos se lastime, sino porque supuestamente mi mente ya tenía esa información grabada. Entonces, yo en la medida que me he quemado, he recordado la sensación y por lo tanto es que puedo conocer. Esto lo afirman y dicen, ¿por qué el niño, por ejemplo, un bebé, un recién nacido que ustedes vean, porque el recién nacido, cuando de pronto se le acerca un objeto, se le hace una musa, como si se le fuera a, digámoslo, a golpear o a pegar, el niño encoge su cuerpo, si él no ha tenido tal vez la experiencia de que le van a pegar? Entonces ellos dicen, el ser humano automáticamente viene diseñado para conocer o ya tiene conocimiento previo, porque el niño sabe quién es su mamá, sin tal vez haberla conocido, porque el niño sabe que tiene que tomar leche, porque sabe succionar, ¿sí? El bebé, muchos bebés no hay que enseñarles a succionar y todos nosotros pasamos por ese proceso y no nos lo enseñaron, nosotros lo teníamos diseñado de manera automática. Estos procesos racionales es lo que aseguran estas personas que nosotros tenemos en la mente y que nosotros cada vez que hacemos o tenemos una experiencia, lo que hacemos es recordar, memorizar. Esto es una postura de pensamiento, ¿no? Ahora sí, chicos, la siguiente es el empirismo. Este es pues el más conocido, este proviene de la experiencia. Este es todo lo contrario, tal vez al racionalismo, en el que nos afirma de que si el otro nos decía que nosotros tenemos conocimiento previo en la mente, este nos viene a afirmar todo lo contrario. Nos dice que en nuestra mente no hay absolutamente nada. Aquí viene la idea que ustedes de pronto escucharán en otras ciencias, la idea de la tabula rasa. La tabula rasa es la idea de que todo ser humano, cuando llega al mundo, es una tabla vacía, es una hoja en blanco. Al ser una tabla vacía, una hoja en blanco, el ser humano en la medida que va teniendo experiencias, va aprendiendo y va conociendo. Esa es la idea de la tabula rasa. Entonces, como la primera idea es la antítesis del racionalismo, la experiencia es la única fuente del conocimiento, por lo que no hay ningún elemento a priori en la razón. Es decir, no hay nada en la razón que no haya pasado por la experiencia. Eso es lo que dicen los empíricos, ¿sí? Yo tengo que haber tenido una experiencia de algo para conocer y saber que es así, pero entonces esa experiencia está grabada en mi mente. Entonces aquí volvemos a la idea de la tabula rasa, el espíritu. Aquí no estamos hablando de espíritu a nivel religioso, estamos hablando de espíritu como mente. El espíritu es una hoja en blanco en la que la experiencia se va escribiendo. Cada vez que se va teniendo una experiencia, esta se va escribiendo, se va diciendo en la mente. Todos nuestros conceptos, aún los más abstractos, proceden de la experiencia. Entonces ellos dicen todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, todo viene de la experiencia. Asimismo dice que la razón no da conocimientos nuevos, es la facultad de combinar los datos de la experiencia, lo que nos da la razón. Entonces, para que lo tengamos claro, para que lo tengamos presente. Entonces, aquí llegamos a una conclusión, creo que lleguemos a la primera conclusión a partir de lo que acabamos de decir. En síntesis, tanto el racionalismo como el empirismo
mutilan la realidad, es decir, muestran la realidad de manera distinta. Chicos, hagan ustedes el experimento en el sentido racional. ¿Alguno de ustedes ha usado gafas negras y ha visto cómo tal vez ciertas cuestiones de la realidad se distorsionan? O gafas de colores. O alguno, pues todos yo creo, todos hemos visto a través de una ventana. Estas formas de conocimiento, tanto la racionalista como la empirista, hacen las veces de ventana en la mente, en la que nos propone y nos muestra y nos dice, si yo pienso que todo se conoce a nivel racional, estoy viendo a través de una parte de la ventana. Pero si yo creo, afirmo que conozco a través de la experiencia, estoy viendo a través de otra parte de la ventana. Y en última nos vienen a decir acá, el conocimiento empírico y el racional mutilan la realidad. Cada uno muestran un punto de vista, pero la realidad es más que la constatación de hechos. El hombre ve intelectualmente lo que los hechos son. El hombre tiene necesidad de interpretar si quiere conocer verdaderamente. Entonces, aquí, ¿cuál es la cuestión, chicos? Actualmente se sostiene la idea que como seres humanos nosotros necesitamos obligatoriamente tanto de la experiencia que nos permita conocer y saber, pero también necesitamos de la idea empírica, perdón, de la idea racional que haga todo el proceso mental en cuanto a todas las experiencias que va teniendo. Entonces, la combinación de estos dos elementos nos permite a nosotros llegar a un cierto grado, y las con lo que voy a decir, un cierto grado de verdad. Entonces, lo que decíamos en la clase pasada, que es verdad, un hecho que pueda ser contrastado con una experiencia. Partiendo de eso, yo puedo decir que, supongamos, que la teoría del Big Bang es cierta porque, aunque es teoría, aunque es algo racional, puede ser comprobado a través de la experiencia. La Tierra es el Sol es el centro del universo. Esto puede ser comprobado. Es algo racional. ¿Usted lo puede ver, lo puede mostrar aquí mismo? No. Usted lo sabe de manera racional y lo entiende de manera racional. Pero usted lo puede experimentar cuando hace estudios, cuando de pronto hace una observación, digamos así, interestelar. ¿Mm? Todos estos procesos y todas las teorías, tanto que ustedes van a ver a nivel científico y a nivel social, pasan por estas dos categorías. Una que es racional y otra que puede ser experimentada. Por ejemplo, ustedes habrán visto estadísticas o habrán visto, no sé, revistas que dicen el 70% de los hombres que no tienen pareja a los 25 años son solteros. Eso es una apreciación. Son solteros, no, perdón, son frustrados. Si usted a los 25 años no tiene pareja, es una persona frustrada. Esto es una afirmación racional. Desde la lógica y desde la experiencia es algo que habría que entrar a debate. Listo, chicos, entonces avancemos acá. Vamos a ver las posturas del conocimiento, así mismo, como ya entendemos, y pues, hemos visto cómo algunos autores proponen que conocemos, hay otros que nos vienen a hablar y nos vienen a decir qué corrientes de pensamiento existen. Entonces, ¿qué pasa? Existen posturas que buscan establecer verdades, respetando los análisis que hacen las personas. Sin embargo, esto puede ser problemático en la medida que puede sesgar la forma en que se conoce. Las corrientes filosóficas son posturas, chicos, son pareceres de ciertos pensadores que nos dicen, es que esto es la verdad. No quiere decir que sea la verdad, no, son posturas, son pareceres, digámoslo en comillas, son opiniones. No podemos llamarlo opiniones porque tienen cierto grado de verdad en lo que ellos dicen. Entonces, chicos, la primera, y esta es como la más antigua, es el dogmatismo. Creo que ustedes ya en clase la hemos tratado. El dogmatismo es un problema del conocimiento porque afirma que los objetos de la percepción y del pensamiento se nos dan directamente, el sujeto es puramente pasivo. Los principales representantes son los presocráticos que tenían plena confianza en la razón, estaban volcados a la naturaleza y no sentían que el conocimiento fuera un problema. Entonces, ¿qué pasa? Voy a meterme con la matemática un poquito. El dogmatismo es la idea de creer que algo es porque es así. Por ejemplo, el 1 es 1 porque es así.
Un centímetro es un centímetro porque es así. Estos son ideas dogmáticas, ¿sí? Todo esto hace parte del pensamiento dogmático. Chicos, ustedes saben, o digámoslo así, a nosotros nos han enseñado que es necesario estudiar porque necesitamos conocimiento. Eso es una idea dogmática. Nos han dicho que es así, y ahí donde usted no estudie, mucho vago, mucho perezoso, no sé qué, son ideas establecidas ya, ¿sí? Afirmar y creer sin discutir. Esto es verdad, nadie lo puede negar. El dogmatismo también se encuentra dentro de las religiones. Las religiones postulan ciertas creencias. Por ejemplo, el cristianismo dice, Jesús murió en la cruz. Listo. Eso es una verdad de fe, creencia dogmática. Nadie puede entrar a refutarla. Hay estudios que han intentado, pero siempre vuelven a la misma idea. Entonces, entendamos que cada una de las ciencias y cada uno de los estamentos tienen ciertos grados de dogmatismo. En todo lado hay pensamiento dogmático, ¿sí? ¿Cómo saber que un mililitro sí es un mililitro? ¿Quién estableció esa medida? Esa medida se convirtió en un pensamiento dogmático. Nadie puede refutar que un mililitro no sea un mililitro, porque ya ha sido establecido. Entonces, eso es en cuanto al dogmatismo, ¿listo? Es la tendencia a afirmar y creer sin discutir. Todos ya creemos que un centímetro es un centímetro. Todos ya creemos que el 1 es 1. ¿Listo? Eso es un dogmatismo, chicos. La siguiente es todo lo contrario. La siguiente es el escepticismo. Esta niega la posibilidad del conocimiento. Se clasifica de la siguiente manera. Escepticismo total. Esta doctrina comenzó con los sofistas, Protágoras y Gorgias. Posteriormente con Pirrón. Según ellos, no hay conocimiento en el sentido de una aprehensión real del objeto. Entonces, estos señores afirman todo lo contrario. Si el dogmatismo me dice a mí que esto es así y basta, el escepticismo me dice todo lo contrario. No, usted puede dudar de que eso sea así. Al lado de este escepticismo, chicos, de este que yo puedo dudar, de que el conocimiento no existe, ¿sí? Existen ciertos grados de escepticismo. Entonces, para que lo apunten si quiere, existe el escepticismo metódico. Yo personalmente lo uso bastante. Este escepticismo es la posibilidad de creer, de saber que el conocimiento, la posibilidad de saber que no todo conocimiento es verdad, sino que está en la posibilidad de ser refutado. Entonces, no quiere decir que no se crea nada, sino que lo que yo creo, lo que yo veo en mi realidad, puede ser debatido, puede ser cuestionado. Entonces, este es uno de los que afirma, lo planteó nuestro amigo, que ya lo hemos tratado varias veces, Descartes. Él nos dice que yo para conocer algo tengo que dudar de ese objeto para poder entenderlo. El siguiente es el escepticismo metafísico o positivismo, que es el que dice que yo tengo que dudar de toda la realidad hasta que pueda comprobarlo. O sea, yo sé que esto es esfero al momento que lo toco y escribo con él. Si no, no puedo decir que es esfero. Tengo que dudar que es un esfero. Entonces, pues, es otra forma de escepticismo. Existe el escepticismo histórico, el que nos viene a decir, este es un poco radical, me parece a mí, el que nos dice que nosotros no conocemos en realidad, sino los que conocen son los que ya han vivido. Entonces dice que nosotros hasta el momento solo podemos conocer lo que hemos experimentado. De acuerdo a eso, yo no puedo conocer nada más allá de lo que yo no haya experimentado. Entonces esto es algo muy complejo porque en teoría yo no podría conocer algo sobre una época. Tiene cierto grado de verdad, porque en la medida de que yo no haya experimentado una época histórica, puede ser que no sepa qué ha sucedido ahí, ¿sí? Yo solo puedo conocer lo que he vivido. Yo sé qué pasó ahorita con el COVID-19, yo sé qué está pasando en el año 2020, pero yo no puedo saber qué pasó en los años 1600, por ejemplo. Sí, a mí me han contado y todo, pero yo no puedo saber qué pasó, ¿sí? Entonces, por eso se llama escepticismo histórico. No puedo conocer nada más allá de lo que no haya vivido. El escepticismo pragmático es verdadero solamente cuando funciona, es decir, cuando cumple su cometido para que sea verdadero. Entonces, el escepticismo pragmático nos dice, yo tengo que dudar absolutamente de todo, solo puedo creer en aquello que yo experimento o en aquello que yo puedo comprobar.
Y el último, chicos, es el psicologismo, es el que asegura que cada uno de nosotros puede dudar de lo que quiere y puede creer lo que desea. Entonces, esto es un poco más subjetivista. Y terminamos con este último, chicos, que es el criticismo, que viene a combinar estos dos, tanto lo dogmático como lo escéptico. Entonces, la palabra crítica proviene de krinein, que significa examinar o discutir. Entonces, dice, confía en la razón humana, ¿sí? Está convencido de que es posible el conocimiento, pero su confianza en la razón no es absoluta. Entonces, este es el criticismo. Confía en que el ser humano puede conocer, puede tener ciertas facultades en la mente, como nos vendrá a decir Kant, pero nos dice, hombre, la razón da muchas cosas, pero no todo se puede confiar en la razón. Entonces dice, desconfía, examina las afirmaciones de la razón, pregunta por los motivos y nada acepta porque sí. Entonces el criticismo es esa forma de conocimiento en la que yo constantemente me estoy cuestionando, listo, yo sé esto, pero mi experiencia me ha enseñado lo otro. ¿Sí? Un ejemplo aquí un poco a lo crítica. Yo sé que estudiar es bueno, pero en la medida que yo lo experimente al estudiar, puedo decir qué tan bueno es. ¿Sí? Yo puedo decir que todos los estudiantes hacen la tarea, eso es a nivel racional, pero yo lo compruebo al momento de calificar. ¿Sí? Esto es criticismo. Yo creo en ciertos grados de verdad, pero voy mirando y comprobando por la experiencia. La actitud siempre de un crítico es reflexiva y crítica. No es crítica de, ay, eso está mal, no, eso no me gustó. No, es crítica de cuestionar, de mejorar, de replantear, de volver a empezar. Por último, dice, Kant es el verdadero fundador del criticismo y lo definió, como aquel método de filosofar que consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones y objeciones y las razones en las que mismas se fundan. Es un método que da la esperanza de llegar a la certeza. Entonces, este criticismo, chicos, es la posibilidad de yo pensar algo, comprobarlo, y en la medida que mi mente me lo hace cuestionar y yo lo compruebo de la manera para entenderlo mejor, es que lo puedo conocer. Listo, chicos, ya con esto damos terminada la clase. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Listo, chicos. Entonces, ¿alguna, no? Para que tengan presente, este es el taller evaluativo número 2. Este tema va a aparecer en el taller evaluativo número 2. Chicos, que tengan buen día. Dios los bendiga. Nos vemos mañana en Ciencias Económicas. Bueno, chao, chicos. Chao.